Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo andan, chicos? ¿Todo bien? Vamos a arrancar con una nueva clase. Hoy nos toca hablar acerca del sistema esquelético, que es uno de los temas importantes que tienen que conocer acerca de las generalidades de anatomía. Comencemos. El sistema esquelético va a formar parte del aparato de locomoción del cuerpo, ¿sí? Va a tener dos funciones importantes. No solamente va a funcionar como el sostén del cuerpo, sino que también va a ser una parte importante para la locomoción del cuerpo, o sea, para generar movimiento dentro del cuerpo. Es lo que nos va a permitir estar parados, poder caminar, poder correr, poder saltar, ¿sí? Entonces va a funcionar como una especie de armazón, ¿sí? Óseo y cartilaginoso, que nos va a permitir realizar muchas actividades de nuestro día a día, ¿sí? Básicamente lo vamos a definir como un conjunto de estructuras rígidas del cuerpo y que va a estar compuesto por dos tipos de tejido conectivo especializados, que van a ser el hueso, o sea, el tejido óseo, y el cartílago, o sea, el tejido cartilaginoso, ¿sí? Lo podemos clasificar en dos tipos de esqueletos, ¿sí? Por un lado tenemos lo que sería el esqueleto axial, que va a estar ubicado en la línea media, que corresponde al cráneo, todo lo que es la columna vertebral, el esternón, ¿sí? Las costillas, y luego todo lo que tiene que ver con el esqueleto apendicular, ¿sí? Que corresponde más que nada a los huesos de los miembros superiores y miembros inferiores, ¿sí? Estos van a estar conectados entre sí, estos dos tipos de esqueletos, por las cinturas. Por un lado, la cintura escapular, ¿sí? Donde tenemos a la clavícula de la escápula, que lo vamos a ver en el miembro superior, y luego vamos a ver que el esqueleto axial con el miembro inferior se va a articular a partir del el hueso coxal, ¿sí? Que se articula con el sacro, ¿sí? Eso va a ser importante. Eso lo vamos a ver más adelante en miembros inferiores, ¿sí? Ahora lo que tienen que conocer es la base de estos dos tipos de tejidos. Por un lado tenemos el tejido cartilaginoso, donde vamos a ver que va a tener tres tipos diferentes entre sí. Acá no nos va a importar tanto la cuestión microscópica, porque eso lo van a ver bien en histología, pero sí me interesa que conozcan de que hay tres tipos de cartílagos que van a ser diferentes entre sí, que van a tener distinto rol en nuestro cuerpo y van a estar ubicados en distintas estructuras dentro de nuestro cuerpo, ¿sí? Primero tenemos lo que es el cartílago hialino, que va a formar parte de los cartílagos articulares, como vamos a ver en muchas articulaciones. También los cartílagos costales, que van a estar presentes en las costillas. Tenemos cartílagos traqueales, bronquiales, laringios, que van a participar de la respiración y de la fonación respectivamente. También tenemos a los cartílagos de la nariz y los cartílagos epifisarios, ¿sí? Bien, luego tenemos a los cartílagos fibrosos, ¿sí? Que estos cartílagos fibrosos, cuando hablamos de cartílago fibroso, nos referimos a fibrocartílago, ¿sí? Ya hablamos de un cartílago que va a ser mucho más duro, más resistente y que va a tener más que nada una función de sostén y de soportar mayor presión, mayor carga. Por eso los vamos a ver presentes formando discos articulares. Por ejemplo, los discos intervertebrales que van a estar entre los cuerpos de las vértebras, esto lo vamos a charlar en la clase de dorso, o por ejemplo en los meniscos que vamos a ver presentes en la articulación de la rodilla, por ejemplo, que la rodilla va a tener que soportar todo el peso del cuerpo, ¿sí? Entonces van a tener estos meniscos compuestos de fibrocartílago que va a ser clave para que la articulación de la rodilla soporte tanto peso y presión. Y por último tenemos al cartílago elástico, que lo vamos a ver presente a nivel de lo que sería el cartílago auricular, ¿sí? De la oreja, la trompa auditiva y la epiglotis a nivel de la laringe, ¿sí? Estos van a ser, justamente como su nombre los dice, van a ser elásticos, van a ser mucho más maleables, ¿sí? El fibroso va a ser más duro, más resistente, y el cartílago hialino va a ser clave para el movimiento y la locomoción, ¿sí? Eso sería básicamente a grandes rasgos lo que tienen que conocer acerca de cartílago. Bien, luego vimos de que vamos a tener a los huesos que van a estar compuestos por un tejido óseo. Ahora, también tenemos una clasificación para los huesos,
Tenemos distintos tipos de huesos y lo podemos clasificar básicamente según su morfología o según su función. Según su morfología, vamos a tener a los huesos largos, ¿sí? Huesos largos, acá tenemos en esta imagen a un fémur, pero yo acá tengo para mostrarles este hueso largo, que es un húmero, ¿sí? El hueso largo, ¿cómo definimos un hueso largo? Bueno, van a ser todos aquellos huesos en los cuales va a predominar la longitud del hueso por sobre su ancho y su espesor, ¿sí? Fíjense en que el ancho de este húmero es muy pequeño, lo mismo que su espesor, ¿sí? En sí es bastante delgado. Y fíjense en que lo que predomina va a ser su longitud, ¿sí? Por eso hablamos de un hueso largo, ¿sí? Ejemplos de estos son el fémur, el húmero, el radio, el cúbito, ¿sí? La tibia, el peroné, todos ellos van a ser huesos largos. Luego tenemos a los huesos planos. Los huesos planos son huesos en los cuales la longitud y el ancho superan ampliamente el espesor. Acá en la diapositiva tenemos un hueso coxal, que es un buen ejemplo. Otro gran ejemplo es la escápula, ¿sí? Este hueso que vamos a ver en la clase de hombros, ¿sí? En miembro superior, representa un buen ejemplo de un hueso que es plano. Fíjense en que acá va a predominar la longitud y el ancho, ¿sí? Fíjense que es bastante ancho y bastante alto. Y compárenlo con el espesor. Fíjense en que esto es muy delgado, ¿sí? Es muy, muy delgado este hueso, ¿sí? Fíjense, por eso hablamos de un hueso plano, porque predomina su longitud, su ancho, por sobre su espesor. Bien. Ejemplos, escápula, coxal, ¿sí? Y luego tenemos a los huesos cortos, que son huesos en los cuales las tres dimensiones son muy similares. Acá no va a predominar ni el ancho, ni la longitud, ni su espesor. Van a ser muy similares todos. Y un gran ejemplo de esto son los huesos del pie, como por ejemplo en este caso tenemos a el calcáneo, ¿sí? Y acá tenemos a nuestro calcáneo, ¿sí? Les voy a mostrar bien. Así lo pueden apreciar. Fíjense en que es un hueso que no predomina ni su largo, ni su espesor, ni su ancho. Es como bastante parejito entre sí. Por eso decimos que es un hueso corto. Ven que no predomina ninguna de las tres características, ¿sí? Por eso hablamos de un hueso corto. Ahora bien, hay un par de huesos que van a ser un poco más rebeldes y que se escapan de esta clasificación, ¿sí? Que son, por un lado, los huesos irregulares, ¿sí? Acá el gran exponente de los huesos irregulares son las vértebras. Las vértebras, como les voy a mostrar acá, ¿sí? Son huesos bastante singulares, tienen muchos accidentes óseos y fíjense en que es difícil decir si este es un hueso corto, largo o plano, ¿sí? En estos casos van a ver que hay varios libros que dicen que son huesos cortos, pero en general decimos que van a ser huesos irregulares. Luego tenemos los huesos sesamoideos que suelen ser inconstantes. Estos huesos se desarrollan en un tendón o un ligamento y los vamos a ver más que nada en lo que serían las articulaciones metacarpofalángicas del pulgar o metatarsofalángicas del dedo gordo del pie, como se ve acá en esta imagen, ¿sí? Son huesos inconstantes, ¿sí? Que se desarrollan en un tendón o ligamento. Y por último tenemos a los huesos que son neumáticos, que presentan en su interior una cavidad llena de aire, ¿sí? Justamente como se imaginan a las ruedas de los autos, de los camiones que le dicen neumáticos, bueno, exactamente iguales, tienen aire en su interior, ¿sí? Esas cavidades se las pueden denominar celdas o senos, ¿sí? Un buen ejemplo de estos es, por ejemplo, el hueso maxilar. El hueso maxilar tiene una cavidad en su interior que está repleta de aire, ¿sí? Estas cavidades que pueden estar eh, al lado de las cavidades nasales se las denominan senos paranasales, ¿sí? Hay una patología muy frecuente que es la infección, la inflamación de estos
senos paranasales, que es la sinusitis, ¿sí? Cuando se infectan estas cavidades, generan una patología súper frecuente que capaz que habrán escuchado hablar de ella, que es la sinusitis, ¿sí? Estos senos paranasales contienen aire en su interior y tienen una función muy importante para el cráneo que vamos a charlar más adelante, ¿sí? En el módulo esplagno. Pero ahora me interesa de que son huesos que se los consideran neumáticos porque tienen una cavidad en su interior que va a estar repleta de aire, ¿sí? Este es el caso del hueso maxilar. Bien, otro detalle que tienen que conocer, esto es específicamente acerca de los huesos largos, y es que los huesos largos tienen distintas porciones que la tienen que conocer, ¿sí? Los huesos largos, vamos a ver de que van a tener dos extremidades, una superior y otra inferior, y tienen una región en el centro que se la conoce como el cuerpo, ¿sí? Las extremidades se las conoce como epífisis, ¿sí? Estas serían las epífisis de, en este caso, nuestro húmero. Y esta parte de acá, ¿sí? Del centro, corresponde al cuerpo del húmero. Esta es su diáfisis, ¿sí? Esto es algo característico que se repite en los distintos huesos largos. Lo mismo aplica para el fémur, para el radio, etc., ¿sí? Todos van a tener sus dos extremidades o epífisis y su diáfisis o cuerpo. También hay una región intermedia que está entre la epífisis y entre el cuerpo, ¿sí? Que sería esta parte de acá que conocemos como metáfisis. La metáfisis es una región donde va a estar presente el cartílago de crecimiento, ¿sí? Es esa región donde va a haber cartílago remanente que se va a poder osificar y va a permitir el crecimiento, ¿sí? En longitud del hueso largo, ¿sí? Eso es característico de estos huesos largos, ¿sí? Y en general todos los huesos suelen tener dos regiones bien delimitadas. Una periférica o externa que corresponde a lo que sería el hueso compacto y una central que corresponde al hueso esponjoso. En el interior, ¿sí? De los huesos, si nosotros lo abriéramos, veríamos una región periférica, que es el hueso compacto, mucho más duro y firme, y una región central, ¿sí? Que es el hueso esponjoso. Ahí en el hueso esponjoso es donde podemos llegar a encontrar a la médula ósea, ¿sí? Que la médula ósea es tejido hematopoyético, o sea, tiene la capacidad de sintetizar y dar origen a células de la sangre, como por ejemplo los glóbulos blancos, los glóbulos rojos, las plaquetas, etc., ¿sí? Bien, eso sería en base a la morfología. En base a su función, vamos a ver que pueden ser de soporte, como vimos recién acerca del calcáneo, ¿sí? Van a ser huesos que van a ser diseñados para soportar presión, ¿sí? Soportar el peso de nuestro cuerpo. En este caso tenemos a el calcáneo, ¿sí? Que va a formar nuestro talón, ¿sí? Que es esta parte de acá, el talón de nuestro pie, y que va a soportar claramente una enorme cantidad de peso y lo va a distribuir a todo el pie, por eso es tan importante. Después tenemos huesos como por ejemplo el húmero, que lo mostré anteriormente, ¿sí? Que el húmero funciona como palanca, ¿sí? Tiene la posibilidad de moverse como una palanca y producir el movimiento a partir de los músculos, ¿sí? Los músculos se van a insertar en distintas regiones de este hueso y van a permitir que se mueva como palanca. Entonces va a permitir el movimiento de este hueso y por ende va a permitir el movimiento, en este caso, por ejemplo, de nuestro brazo, ¿sí? Ya sea en distintos sentidos que ya vamos a ver más adelante. Y también hay huesos que tienen una función de protección, que van a proteger a aquellos órganos que van a estar albergando en el interior del cuerpo. Por ejemplo, los huesos del cráneo, ¿sí? Estos huesos se suelen clasificar como huesos planos, occipital, temporal, frontal.
Son todos huesos planos que vamos a ver en la clase de cráneo más adelante. Y en este caso van a ser huesos que están diseñados para proteger al cerebro, ni más ni menos, ¿sí? Entonces van a tener una función de protección. Bien, por último, para terminar, tenemos que conocer que vamos a encontrar distintos accidentes óseos en estos huesos, ¿sí? Y esto va a ser muy importante. ¿Por qué? Porque ustedes en el examen les pueden preguntar, bueno, poneme un hueso en posición anatómica, que se toma mucho en el práctico de locomotor, ¿sí? Te dan un hueso, te dan en este caso un fémur, una vértebra, una escápula, una clavícula, y te dicen, bueno, ponémelo en posición anatómica. Y para justificar la posición anatómica, vamos a ir estudiando los distintos accidentes óseos que van a presentar esos huesos. El húmero va a presentar ciertos accidentes anatómicos, ciertos accidentes óseos, perdón, que claramente van a ser distintos a los de mi escápula, ¿sí? Entonces, a lo largo de estas clases vamos a ir estudiando esos accidentes óseos. Algunos accidentes óseos van a presentar salientes articulares, ¿sí? Como por ejemplo la cabeza del húmero, ¿sí? Que en este caso la cabeza del húmero se va a articular con la escápula y va a formar una articulación del hombro que vamos a ver más importante, más adelante, ¿sí? Que es la articulación glenohumeral. Ya la vamos a ver más adelante. Ahora, no todas las salientes son articulares. Hay salientes que no van a formar parte de articulaciones. En este caso, un buen ejemplo es el epicóndilo medial, ¿sí? También del húmero, que no va a formar parte de la articulación del codo, ¿sí? Y aún así sigue siendo un accidente óseo. Después vamos a tener cavidades articulares, ¿sí? Ya que no todos van a tener la misma forma, no todas las superficies articulares van a tener las mismas formas. Algunas van a ser cavidades. En este caso, el ejemplo es la carilla articular que vemos en el hueso coxal. Otra podría ser, por ejemplo, la cavidad glenoidea de la escápula. Y también hay cavidades que no son articulares, ¿sí? Como en el caso del conducto auditivo externo, ¿sí? Que forma parte de este hueso que está pintado en rosa, que es el hueso temporal. O sea que no necesariamente todas las cavidades tienen por qué ser articulares y forman parte de una articulación, ¿sí? En estos casos son cavidades como el conducto auditivo externo que va a permitir el pasaje de distintos vasos y nervios, ¿sí? Bien, con eso chicos terminamos la clase de sistema esquelético. Cualquier duda nos pueden escribir al WhatsApp. Nos vemos la próxima. Chao, chao.